Bienvenidos estudiantes nuevamente a su aula virtual. Vamos a continuar con el tema número 5 referenciado a impuestos. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver el impuesto a las transacciones. El impuesto a las transacciones está legislado por la Ley 843 y su reglamentación en el Decreto Supremo 21.532. Cabe mencionar que ha existido modificaciones aparte de las normativas referenciadas hasta la fecha. Tomemos en cuenta también que la data de origen ya es de varios años atrás. El impuesto a las transacciones es un impuesto que va a aplicar a todas las actividades lucrativas, tanto de la venta de bienes o servicios, y va a incluir, a diferencia del IVA, aquellas transmisiones a título gratuito. ¿Qué referencia hacemos a transmisiones a título gratuito? Vamos a darnos un ejemplo. Los papás cuando fallecen, todos los bienes que han dejado van a pasar a ser heredados por todos los hijos. Muy bien, para poder perfeccionar la propiedad de estos bienes, los hijos tienen que hacer el trámite de herencia y deben pagar el impuesto a las transacciones para poder para que el Estado reconozca la propiedad a nombre de cada uno de ellos. Otro ejemplo, hay papás que se enojan con sus hijos y dicen no les voy a dejar nada porque ustedes lo único que van a hacer es pelearse. Espero que no sea su caso de ustedes, ni de sus papás. Pero vamos a darnos por ejemplo. Entonces los papás deciden la casa hacer la transmisión a título gratuito a un asilo. En esa transacción igual debe pagarse el impuesto a las transacciones. ¿Cuál es la alícuota con la que se grava el impuesto a las transacciones? Es el 3% en actividades lucrativas aplicadas sobre el total de la factura y a transmisión gratuita sobre el importe de la transmisión. Es decir, si la casa tenía un valor de 500.000 bolivianos, el impuesto va a aplicar sobre ese importe. Sujeto pasivo del impuesto a las transacciones. Por una parte, para las actividades lucrativas, vamos a tener las empresas legalmente constituidas en el territorio nacional, ya sean unipersonales o sociedades. Y en el caso de transmisiones gratuitas, las personas naturales. Hecho imponible. Este impuesto en actividades lucrativas va a ir relacionándose con el IVA. Entonces, cuando hablamos de actividades lucrativas, el hecho imponible en venta de bienes. Cuando vamos a hacer la venta de bienes, ¿en qué momento surge la obligación primero de la emisión de la factura? El momento de la transmisión de propiedad del bien. En este caso, cuando hablamos de venta de bienes, mi cliente, para asegurar la transacción, puede darnos un anticipo del 50% para asegurar la transacción. Como estamos hablando de venta de bienes, puedo tener dos tipos de empresa. Una que se dedica a la intermediación, es decir, bajo el eslogan compro barato, vendo más caro. O otra, puedo ser una empresa de producción, es decir, que yo sea una empresa industrial que fabrico los bienes, los productos terminados y los pongo a la venta. En ambos casos, ¿cuándo va a surgir el hecho imponible? El momento de la transmisión de propiedad del bien. Entonces, el anticipo al que hacíamos referencia no obliga a la emisión de la factura. Cuando hablamos de venta de bienes, el anticipo no se debe facturar. ¿Cuándo voy a facturar? El momento que yo haga entrega de la mercadería al cliente. En ese momento sí surgió la obligación. Debo emitir factura aunque no me estén pagando. Debo emitir la factura y debo reconocer el impuesto al valor agregado por una parte y el impuesto a las transacciones. ¿Qué es lo que sucede en operaciones de venta de servicios?
Aquí ya surge una diferencia. El hecho imponible, ¿cuándo va a suceder? En tres momentos, que pueden ser uno u otro el que suceda primero. Momento número uno, a la percepción parcial. Por contrato puedo estipular que me desembolsen un anticipo. Estamos hablando de venta de servicios. El anticipo ya me obliga a la emisión de la factura. Y al emitir la factura, inmediatamente debo hacer reconocimiento del impuesto al valor agregado y del impuesto a las transacciones. Segundo momento, que la empresa haya cancelado el total de nuestro contrato. Hay empresas que toman como política ese accionar. Entonces, si nosotros como profesionales que estamos brindando un servicio me han pagado el total de mi contrato, así no haya concluido con el servicio, debo emitir la factura y debo reconocer el impuesto al valor agregado y el impuesto a las transacciones. Tercer momento, no me han dado ni anticipo, no me han pagado nada, pero yo ya he concluido, he emitido mi informe final y estoy llevando a mi cliente. Entonces, como ya he concluido el servicio, he dado cumplimiento al servicio, debo incluir también la factura y reconocer tanto el IVA como el impuesto a las transacciones. Cualquiera de los mencionados, el que suceda primero, ya me obliga a la emisión de la factura. En el caso del anticipo, por el importe que me ha anticipado, pago total por el importe del pago total o cumplimiento del servicio por el importe total acordado según contrato. ¿Cómo vamos a calcular el impuesto a las transacciones en actividades lucrativas tanto de venta de bienes o servicios? Sobre el importe total de la factura, debemos calcular por fuera el 3%. Esta es la base de cálculo, el total de la factura. Ese 3%, ¿cómo voy a revelar en mi contabilidad? Por una parte, voy a revelar una obligación y esa obligación la voy a llamar impuesto a las transacciones por pagar, que corresponde al rubro del pasivo. Y por otro lado, debo reconocer un gasto. Es decir, el impuesto a las transacciones para la empresa va a ser un gasto y debo revelar en el estado de resultados. Muy bien. ¿Cómo aplico esto en la práctica? Nos vamos a dar un ejemplo. Primero, un ejemplo por venta de mercadería. En fecha 27 de mayo de 2020, vendemos mercadería a la empresa ABC SRL según factura número 1. El importe total de la transacción, bolivianos 20.000. ¿Cómo nos cancelan? El 60% mediante transferencia electrónica a nuestro banco y el saldo a crédito. Muy bien. Primero vamos a analizar la percepción. ¿Cómo nos han pagado? Nos dicen, de los 20.000 bolivianos, el 60% nos han pagado a nuestro banco. Es decir, reconozco el 60% del 20.000 a bancos, es decir, 12.000. La diferencia, 100 menos 60 nos quedan 40. El 40% va a ser a crédito. Ese 40% debo revelar como una cuenta por cobrar. Hemos analizado la percepción, ambas cuentas de activo. Ahora vamos a analizar el ingreso. Se ha emitido una factura, la número 01. Para el IVA, debo desglosar en dos componentes. Uno, el 13% que va a revelar la obligación tributaria del débito fiscal IVA, 13% de 20.000, 2.600, y el 87% que va a ser el reconocimiento del ingreso con la cuenta ventas. Ambos sumados nos da los 20.000. ¿Qué es lo que se adiciona? El revelar el cálculo del impuesto a las transacciones que aplica a la venta de bienes y servicios. En este caso,
De los bolivianos 20.000, el 3% va a ser 600. Por una parte, debo revelar un gasto, que lo vamos a llamar impuesto a las transacciones, equivalente al 3% del total de la operación, y su contracuenta, el ITE por pagar, que es una obligación tributaria. Por lo tanto, va a ser una cuenta de pasivo. ¿Qué es lo que sucede en la venta de servicios? Prestamos servicios de consultoría a la empresa El Gran Matador SRL, según factura número 1, por un importe de bolivianos 4.000. Nos cancelan con transferencia electrónica el 80% y el saldo a crédito. Muy bien, primero analizamos la percepción. El 80% de bolivianos 4.000 ingresa a bancos, que en este caso va a ser bolivianos 3.200. La diferencia, 100 menos 80, 20, 20% va a ser a crédito. Cuentas por cobrar el 20%, 800. La sumatoria de ambos nos va a dar el total de la operación. Análisis del ingreso. Como se ha emitido una factura, debo desglosar lo que es la obligación tributaria del IVA, que es el 13% de 4.000, que en este caso va a ser 520, y el 87% vamos a reconocer como un ingreso, es decir, servicios prestados en este caso. ¿Qué es lo que se adiciona por la venta de servicios? El reconocimiento del impuesto a las transacciones. Del importe total de bolivianos 4.000, calculamos el 3% y debemos reconocer un gasto que lo vamos a llamar impuesto a las transacciones. ¿Cuál va a ser su contracuenta? El 3% del total de la transacción, que la vamos a llamar ITE por pagar. Y esta cuenta es una obligación, por lo tanto va a ser una cuenta de pasivo. Entonces, de esta forma debemos hacer el reconocimiento en actividades lucrativas, tanto de venta de bienes como servicios, del impuesto a las transacciones. Muy bien, para cerrar la clase de hoy, el mensaje es: si el plan no funciona, cambia el plan, pero no cambies la meta. Muy bien, jóvenes, ha sido un gusto compartir esta clase con ustedes y que tengan una excelente semana. Gracias.